Otro bloque de Plural, ya con nuestros columnistas. Jorge Ríos, ¿cómo está? Bienvenido, Jorge. Hola Raúl, gracias por la bienvenida. Por favor, ¿con qué temas venimos hoy? Bueno, hoy me gustaría comenzar hablando sobre una nueva ley que tenemos en Argentina, que obtuvo su sanción en el Senado el jueves pasado. La semana pasada. Exacto, 30 de junio, que se trata de la Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Es una ley que nuevamente pone a la Argentina a la vanguardia en materia de derechos, porque esta ley viene a reemplazar una que ya existía, que era del año 1990, ¿no? Que si bien no era mala, porque por ejemplo garantizaba el acceso universal al tratamiento para la infección por VIH, se quedó un poco atrás, ¿no? En estas últimas décadas, desde los años 80 del siglo pasado, justamente la ciencia avanzó muchísimo en materia, bueno, si bien aún no se encontró una cura definitiva para la infección por el virus del VIH, se avanzó mucho en términos de su tratamiento, al punto que, bueno, se dice que hoy vivimos en la era de la indetectabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy una persona que accede al tratamiento, una persona con VIH, puede lograr la indetectabilidad, que quiere decir que se suprime la presencia del virus en los fluidos corporales, y esto es parte justamente de una respuesta, ¿no?, mundial de la Organización Mundial de la Salud, que lo que propone es un esquema 90-90-90, que quiere decir que, bueno, que el 90% de las personas se testeen, no importa cuál sea el diagnóstico, cuál sea la consulta médica que esté haciendo, que el 90% de las personas que tienen VIH puedan acceder efectivamente al tratamiento con antirretrovirales para garantizar esta indetectabilidad, y que el 90% efectivamente se mantenga en ese tratamiento, es decir, tenga buena adherencia para nuevamente garantizar esto, ¿no? ¿Por qué decimos que es parte de la prevención también? Se llama TAP, ¿no? Tratamiento como prevención en inglés, que bueno, justamente garantizando esto es una parte de la prevención, además por supuesto de bueno, de los métodos, ¿no?, como el preservativo, que sigue siendo el uso del preservativo para necesario y eficiente. Exactamente. Entonces, vivimos en una era que cambió con respecto a la tecnología, y esta ley también lo que viene a hacer es justamente reconocer esos avances, pero a la vez cambiar el paradigma de un enfoque biomédico, es decir, un poco lo podemos comparar con lo que pasaba con la educación sexual, ¿no?, que solía enfocar solamente aspectos biológicos, preventivos, higiénicos, y sabemos que la ley de educación sexual es integral porque justamente incorpora otros aspectos con un enfoque más social, ¿no?, que reconoce, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Es decir, reconoce que existe todavía un estigma social vinculado a la infección por VIH, y justamente ese es uno de los grandes objetivos de esta ley nueva que se acaba de sancionar, justamente crear, por ejemplo, un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, justamente para luchar contra bueno, la vulneración de derechos de las personas que viven con VIH, ¿no? También reconoce esta perspectiva el acceso diferencial de distintos sectores de la población a lo que es información en primer lugar y tratamiento, ¿no? Es decir, no es el mismo el acceso a la información, a los tratamientos que tiene bueno, una persona de clase media, ¿no?, un varón respecto a una mujer, digamos, reconoce justamente las desigualdades que lamentablemente al día de hoy todavía tenemos en nuestra sociedad. Claro. Y bueno, acciona en ese aspecto, ¿no? Y por ejemplo, una de las posibilidades que habilita esta nueva ley tiene que ver con, en caso de vulnerabilidad social, justamente la oportunidad de una jubilación anticipada y acceder a pensiones no contributivas vitalicias, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 20 años de aporte y al menos 10 años viviendo con VIH y ya cumple los 50 años, tiene la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. Son todas políticas claramente con una visión más amplia, claro, social, ¿no?, que reconoce, como decíamos, estas desigualdades sociales, ¿no?, y sobre todo la perspectiva de género, ¿no? En una entrevista con Pedro Kahn, de la reconocida mundialmente de Fundación Huésped, él dice que justamente también el estigma y la discriminación que coexiste, que aún existe en nuestra sociedad, es también la responsable de las dificultades para seguir luchando contra la pandemia de VIH, si se quiere,
porque muchas personas no quieren hacerse el test justamente por miedo, ¿no? Si bien hace muchas décadas, como decíamos, ya tener un diagnóstico de VIH positivo no es una sentencia de muerte como lo fue en las últimas décadas del siglo XX. 70, 80, claro. Exacto. Y hasta 90. Exacto, aún existe este miedo a hacerse el testeo y ese es un gran problema, ¿no? Porque, bueno, en Argentina se estima que existen 140.000 personas viviendo con el VIH, pero casi un 20% no lo sabe. No lo sabe, sí. Y un 30% de las personas con este diagnóstico llegan tarde al tratamiento, es decir, ya cuando la infección por VIH se convirtió efectivamente en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es lo que se conoce como SIDA, ¿no? ¿Y desde ahí se puede revertir o ya no? Sí, depende de cuán avanzado está, digamos, ¿no? la infección en términos del el deterioro del sistema inmunológico, ¿no? Claro. Es decir, hoy en Argentina una persona que llega al extremo de morirse de SIDA es porque no accedió a la información, al tratamiento o no tuvo una buena adherencia al mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, también simbólicamente es importante porque justamente se da en el mes del orgullo LGBT, claro, y tuvo mucho protagonismo las organizaciones LGBT de Argentina en la elaboración de esta ley. Justamente participaron más de 200 organizaciones de la sociedad civil y es una ley que se viene militando muy fuerte, está muy impulsada, digamos, por los movimientos sociales, ¿no? Y hace casi una década que se la viene proponiendo, digamos, se la viene tratando, incluso perdió estado parlamentario en varias oportunidades, así que la celebración, ¿no? Ese 30 de junio pasado, por supuesto que fue muy grande, ¿no? Y hablando también del mes del orgullo, me parecía interesante destacar también todas las actividades que se hicieron, no solo en Argentina, ¿no? En conmemoración, el 28 de junio siempre, todos los años conmemoramos las revueltas de Stonewall, ¿no? En Estados Unidos en el año 1969, que es cuando un grupo justamente de gays, lesbianas, transexuales dijeron basta a la violencia institucional, al abuso, sobre todo de la policía, decidieron rebelarse y eso se considera un hito en lo que es el movimiento de la diversidad sexual moderna, porque a partir de ahí se empezó a organizar, ¿no? el movimiento y bueno, a conquistar derechos como los que tenemos hoy en Argentina, tales como el matrimonio igualitario 2010, la ley de identidad de género 2012, el DNI no binario, cupo laboral travesti trans, y todavía queda un largo camino por recorrer y bueno, eso es un poco el por qué todavía se siguen haciendo marchas y todavía se sigue reclamando derechos en ese sentido. Además, no solamente los derechos jurídicos, que en muchos casos están conquistados, pero que no se reflejan en la realidad del día a día porque sigue prevaleciendo el prejuicio, el estigma, la exclusión social, sobre todo de la población travesti trans, ¿no? Decían casi todas las comunicaciones, las informaciones con respecto a las actividades del Día del Orgullo, que eran reivindicatorias, más que festivas. Exacto, sí, un poco la identidad, ¿no? Del movimiento LGBT, de la diversidad, de las disidencias sexogenéricas, siempre se maneja en esa dualidad, ¿no? De por un lado, la reivindicación tiene una carga política muy grande, ¿no? Y por otro lado también la celebración como una especie de etos, si se quiere, ¿no? Claro. De identidad del movimiento que también rinde homenaje a todas las luchas que se dieron antes y tratando siempre de dejar un legado también de derechos, ¿no? Para las generaciones que vienen y de alguna manera, por suerte, se viene dando de esa manera, se viene avanzando. Por un lado, uno puede mirar el vaso medio lleno, ¿no? Y decir, bueno, se logró muchísimo desde que comenzó el movimiento. Y por otro lado, si se quiere, también podemos usar esa metáfora del vaso medio vacío porque todavía queda mucho por conquistar. Por ejemplo, una de las reivindicaciones a nivel nacional es justamente la ley de atención integral de las personas travesti trans, que además de la inclusión laboral, lo que apunta es a la vivienda, ¿no? Y a la educación sobre todo la población trans femenina, de las mujeres trans, ¿no? Quiero hacer detenerme ahí un medio segundo, Jorge, con el tema de lo difícil que es el acceso a la educación, justamente porque son
excluidos desde la escuela primaria, digamos, o la escuela secundaria, ¿no es cierto? Exacto, por ahí aparece ese discurso meritocrático, ¿no? Que ya sabemos cuál es el problema con el discurso meritocrático, que de alguna manera asume que todos partimos de la misma base, claro. cuando eso no es así claramente, y justamente la población de mujeres trans, si se quiere, es un sector social que es el que parte de más abajo, porque por esta cadena de exclusiones que siempre mencionamos, ¿no? En primer lugar de la familia, de la escuela, del sistema de salud y por supuesto del mercado laboral. Entonces, cuando se escucha decir a personas que viven en el privilegio quizá, ¿no? De ser clase media, heterosexual y demás, decir que ahora resulta que los travestis, las travestis y demás tienen más derechos, en realidad es una percepción sesgada, porque sí, se escucha que un año se logró tal ley, ¿no? Se conquistó tal derecho, a los 2 años se conquista otro derecho, y pareciera dar la impresión de que se viene avanzando por encima de los derechos del resto de la población, cuando en realidad partimos de una base, partimos del -10, por decirlo, ¿no? Claro. De una manera, y se está llegando recién de a poco al 0, que es donde estamos todas las demás personas, digamos. Entonces, por eso digo que es una percepción errónea y sesgada pensar que las poblaciones LGBT tienen más derechos, nada más alejado de la realidad, recién están equiparándose con los derechos de las personas no LGBT, digamos, ¿no? Y en ese sentido también se hicieron actividades en la provincia. A eso iba. ¿Dónde y cuáles fueron esas actividades? Bien, el martes 28 hubo una marcha en Posadas y en Oberá, ¿no? Donde también la reivindicación fue por políticas públicas concretas en la provincia y en los municipios, que se aprueben las leyes, los proyectos de ley que hay en la Cámara de Representantes en el sentido de la inclusión laboral travesti trans, porque hasta ahora la que se sancionó es en el sector público nacional, pero también se está militando para que se apruebe aquí en la provincia y a nivel también del municipio, que también hay proyectos de ordenanzas en ese sentido, ¿no? Es la prioridad siempre. Y también en Oberá hubo una marcha y, bueno, actividades diversas, ¿no? Culturales, muchas de ellas, ¿no? También más festivas, si se quiere, desde el teatro, desde el arte, ¿no? Y desde, bueno, también aquí en la ciudad de Posadas, un festival al aire libre en el Anfiteatro Natural del Brete. Así que seguramente habrán visto que hubo muchas actividades en ese sentido por el mes del orgullo, y un poco lo que se dice también con el acompañamiento inédito, diría yo, de la dirigencia política, porque al menos en sus redes sociales muchos dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, demostraron su apoyo, ¿no? A la lucha LGBT. ¿Empiezan a sumarse o ya vienen sumándose? Sí, por primera vez, al menos yo que suelo estar atento a esas cuestiones, vi que dirigentes de alto perfil, tanto, insisto, del oficialismo como de la oposición, vienen sumándose, al menos desde su comunicación política. Está por verse si eso lo llevan adelante de manera más concreta o se queda ahí nomás. Jorge, la última pregunta. ¿Esas marchas dejan algún documento? En principio, los documentos que quedan son los documentos fotográficos y audiovisuales, ¿no? De lo que se viene realizando. La que se hizo en Posadas se dio desde la Mesa del Orgullo Disidente, que viene siempre todos los años proponiendo las marchas, y los registros en realidad son más bien audiovisuales, ¿no? Y periodísticos, si se quiere, ¿no? Y los testimonios públicos en la Plaza 9 de Julio, por ejemplo. Pero el perfil de este espacio es un perfil de cooperación entre distintos espacios, distintos activistas independientes, que, bueno, que nos juntamos todos los años específicamente para proponer una marcha y actualizar las reivindicaciones del movimiento. Jorge, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más Plural.